Como ya te comenté, ya sabemos en qué consiste este principio de definitividad que impera o que es un presupuesto para que nuestro juicio pueda ser procedente o no nos desechen la demanda, en todo caso por ese motivo, ¿sí? Ahora te quiero comentar, como bien te lo he explicado en algunas otras cápsulas, en algunos otros espacios, el juicio de amparo es un juicio que en sentido figurado podríamos decir que es un juicio de las excepciones, porque siempre hay una regla general, ¿sí? Y después hay algunas excepciones en algunos supuestos. Este principio de definitividad no se libra de las excepciones. ¿Por qué? Porque quiero comentarte que así como te he explicado algunos otros principios y sus excepciones, como el principio de suplencia de la queja, del cual ya hablé en otra cápsula, también este principio de definitividad tiene diversas excepciones, las cuales las abordaré en este espacio para que tú también tengas conocimiento de la regla general, esto es del principio de definitividad, pero a su vez sepas cuáles son las excepciones, esto es, cuándo no vas a estar obligado, ¿sí?, a agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo. Y bueno, la primera excepción que te quiero platicar es cuando a través del amparo indirecto, ¿sí?, a través de la formulación de una demanda de amparo de carácter indirecto, impugnas la inconstitucionalidad de cualquier norma. Me explico. Como tú sabes, a través del juicio de amparo indirecto puedes impugnar la inconstitucionalidad de cualquier norma de carácter general. Esto es, puedes establecer argumentos mediante los cuales, en tu óptica, demuestres que esa norma general va en contra de la Constitución. Y es la vía indirecta a través de la cual puedes hacer valer esta inconstitucionalidad de normas. Bueno, cuando hagas valer la inconstitucionalidad de normas a través del amparo, entonces vas a estar exento de acudir a los medios ordinarios de defensa a impugnar este acto, ¿sí? ¿Y cuál es la razón de ser de esta excepción al principio de definitividad? Esto es, te vas a quedar liberado de no agotar los medios ordinarios de defensa. Bueno, esto se debe en razón de que, como tú bien sabes, el juicio de amparo es un mecanismo de control directo de la Constitución y como consecuencia el amparo indirecto es la vía idónea para impugnar normas generales por considerarse inconstitucionales. Entonces, por lógica razón, ¿sí?, si la vía idónea es el amparo indirecto, entonces no podría el legislador obligarte a que acudas primero a algunos medios ordinarios de defensa a satisfacerlos antes de acudir al amparo indirecto. Pues sería ilógico que te obligaran a algo en lo cual incluso las legislaciones no establecen la procedencia de medios ordinarios de defensa para impugnar la inconstitucionalidad de las normas, por regla general. Entonces, quedas exento cuando impugnes la inconstitucionalidad de la norma, quedarás exento de agotar el principio de definitividad. Por esto constituye la primera excepción a principio de definitividad en el amparo indirecto cuando impugnes la inconstitucionalidad de las normas. Otro supuesto en el que opera una excepción al principio de definitividad es cuando los actos de los que te dueles o los que vas a combatir a través del amparo indirecto carecen de fundamentación, ¿sí? Y quiero decirte que efectivamente cuando un acto que afecta tu esfera jurídica carece o no cuenta con la fundamentación, esto es ausencia absoluta de una fundamentación, entonces estarás exento de agotar el principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo indirecto, ¿sí? Quiero hacerte la acotación que esta excepción, con base en lo establecido en la ley de amparo,
opera para actos materialmente administrativos. ¿Por qué razón? Porque precisamente el origen es, o la idea es no obligarte a que agotes un medio ordinario de defensa, cuando en realidad la autoridad administrativa no te está haciendo del conocimiento la fundamentación de su acto. Pues obviamente, ¿qué va a pasar? Que si la autoridad en ese acto no te cita ningún fundamento, tú no sabrás a qué ley acudir, ni siquiera sabrás qué medio ordinario de defensa procede, porque no conoces la legislación en la que vas a actuar. Por esa razón es que el legislador no te va a obligar a que agotes definitividad, esto es, que impugnes ese acto administrativo a través de un recurso, ¿sí?, antes de acudir al amparo, sino te da la oportunidad de que acudas de manera directa al amparo indirecto, precisamente a impugnar ese acto por carencia de fundamentación, ¿sí? Quiero hacer mención que esta regla no opera para actos jurisdiccionales, esto es, para actos emitidos dentro de una actividad, dentro de un proceso, dentro de un juicio. Y no opera porque pese a que alguna autoridad jurisdiccional no cite el fundamento en un acto que te pueda afectar, lo cierto es que no opera la misma razón. ¿Y por qué no opera esta razón? Porque en un procedimiento jurisdiccional sí tienes en principio conocimiento sobre el medio ordinario de defensa que pueda ser procedente en contra de este acto, pese a que no existe esta fundamentación. ¿Y por qué razón lo vas a saber? Pues por el simple hecho de que si acudes a un procedimiento jurisdiccional, un juicio contencioso administrativo, un juicio mercantil, un proceso penal, pues obvio que sabes qué medios ordinarios de defensa están previstos en ese procedimiento. Y sabes muy bien que puedes acudir a la legislación que rige en la materia para poder saber cuál es el recurso que procede y acudir a ese medio ordinario de defensa, impugnar ese acto y después al juicio de amparo. Entonces, la regla es, sí hay una excepción cuando los actos carecen de fundamentación, pero esta excepción solo aplica para actos materialmente administrativos y no aplica cuando se emiten actos jurisdiccionales. Esto sería la regla genérica y la excepción. Ahora, quiero comentarte que en este supuesto, cuando se impugnan actos carentes de fundamentación, la ley de amparo establece la posibilidad de que la autoridad, y no solo la posibilidad, sino el deber de que la autoridad, al rendir su informe justificado, ¿sí?, precise la fundamentación en la que basó el acto reclamado, ¿sí? Me explico. Tú acudes a un juicio de amparo a impugnar determinado acto de autoridad porque carece de fundamentación y se tramita tu demanda de amparo, y al momento de que la autoridad da contestación, digámoslo así, rinde su informe justificado, en ese momento podrá establecer los fundamentos en que se basó para emitir ese acto. Así lo establece la ley de amparo. Sin embargo, también la ley de amparo te brinda el beneficio de que cuando la autoridad, al rendir su informe justificado, fundamente su actuar, en consecuencia, tú tendrás la oportunidad procesal de ampliar tu demanda por cuanto hace a la nueva o a la complementada fundamentación que realizó la autoridad a través del informe justificado. Entonces tendrás la oportunidad de poder combatir esa nueva o esa fundamentación que no había establecido la autoridad. Pero hay algo importante. Así como se le brinda esa oportunidad a la autoridad y esa oportunidad al quejoso para que ambos, uno complemente su fundamentación y el otro amplíe su demanda, quiero hacerte mención que también la ley de amparo establece que si a pesar de que la autoridad establece los fundamentos al rendir su informe justificado
pero estos fundamentos, al analizar o al dictar sentencia, el juzgador advierte que aún así no son suficientes, entonces lo que va a pasar es que el juzgador o el juez de amparo va a otorgar la concesión, ¿sí? Pero no dará ninguna oportunidad a que la autoridad responsable pueda subsanar la falta de fundamentación o la insuficiencia de fundamentación, sino que dictará una determinación en la cual conceda la protección de manera lisa y llana, sin darle oportunidad a la autoridad que pueda subsanar el acto que fue al final del día insuficientemente fundado. Como muy bien sabes, en el juicio de amparo existe una figura denominada la suspensión del acto. Esto es una medida cautelar, ¿sí?, que tiene inmerso el juicio o esta institución de amparo con la intención o con el objetivo de, en todo caso, de ser procedente, suspender el acto que se reclama, ¿sí? Bueno, te explico. Una de las excepciones también al principio de definitividad es cuando en la ley que rija el acto que se está impugnando a través del amparo indirecto, ¿sí?, no se prevea esta figura de la suspensión. Esto es, el acto reclamado no pueda ser suspendible, o bien, a pesar de que la ley de la materia contemple esta figura, esta medida cautelar de suspensión del acto, ¿sí?, a pesar de que lo prevea, lo establezca o lo regule con mayores requisitos o mayores exigencias a las que están reguladas en la ley de amparo, ¿sí? Entonces, para efecto precisamente del principio de definitividad, no será obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa cuando no se prevea esta suspensión, o previendo la suspensión, esta figura, ¿sí?, se prevea con mayores requisitos. ¿Qué hay que hacer o qué ejercicio hay que hacer para poder comprender cuándo estamos en este supuesto de excepción a la definitividad? Muy sencillo. Lo que se tiene que hacer es tomar la ley de amparo, acudir al capítulo de suspensión y analizar ese listado de requisitos que establece el legislador para regular la figura de la suspensión en materia de amparo. Y ahora tomar la legislación, ¿sí?, de origen, de donde emana el acto, que está regulado el acto que se va a reclamar, y analizar en principio si esa legislación establece la figura de la suspensión. Ahora bien, si ya la establece, entonces, como segundo paso, vamos a analizar cuántos son los requisitos y cuáles son las exigencias que establece en la materia de origen para que sea procedente o esté regulada la figura de la suspensión. Hacemos una comparación entre los requisitos de la ley de amparo y los requisitos de la ley que rige el acto reclamado, y si a su vez vemos o que no está contemplada ni siquiera la figura de la suspensión, o que estando contemplada establece mayores requisitos a los de la ley de amparo, entonces ahí nos daremos cuenta que estamos en esa excepción al principio de definitividad, y como consecuencia no necesitaremos agotar los recursos o medios ordinarios de defensa. Otro supuesto que se actualiza como una excepción al principio de definitividad se da cuando se reclaman a través del amparo violaciones directas a un precepto constitucional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en esa vía, en ese juicio de amparo, lo que se va a reclamar es esa violación directa a la Constitución, sin necesidad de acudir al análisis de alguna otra legislación, ¿sí? Esto es, que el acto que se reclama por sí mismo es violatorio, ¿sí?, de los derechos fundamentales previstos en la Constitución. Un ejemplo de ello es el derecho de petición.
cuando se acude a reclamar el derecho de petición, si se fijan, basta con que se cite la afectación o se evidencie la afectación al octavo constitucional. En ese supuesto, no es necesario acudir a otra legislación, sino que simplemente, ¿sí?, la violación se da por no respetar el contenido de este artículo constitucional. En este ejemplo es cuando se habla de una violación directa a la Constitución. Y en este caso se actualizará otra excepción más al principio de definitividad, ¿sí? Quiero hacer la recomendación, ¿sí?, que cuando se va a plantear una violación directa a la Constitución, no se plantee en la misma demanda o de manera simultánea violaciones a las normas, ¿sí?, a las leyes ordinarias, porque de lo contrario existen diversos criterios donde se establece que el juicio será improcedente porque debían de agotar los medios ordinarios de defensa al plantear de manera simultánea violaciones directas y violaciones a las leyes ordinarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente no se satisface o no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Entonces, lo recomendable es que si se va a acudir al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, bajo este supuesto, entonces únicamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución. Asimismo, quiero hacer mención y quiero hacer la acotación que también ya se ha establecido criterios jurisprudenciales donde se habla de la retroactividad de las normas. Sí, efectivamente, cuando se impugna una retroactividad sobre la aplicación retroactiva de una norma, ya hay criterios donde se ha establecido que en este caso no se puede considerar como una violación directa a la Constitución, sino que la aplicación retroactiva de la ley nada más conlleva una situación de mera legalidad, y como consecuencia, en este supuesto, cuando se impugna la aplicación retroactiva de la norma, no se estará en esa excepción al principio de definitividad. Un supuesto más en el que también se configura una excepción al principio de definitividad es cuando se traten o se reclamen actos que impliquen peligro de privación de la vida o peligro a la integridad personal o a la libertad personal. En este caso, se actualizará esta excepción al principio de definitividad y no será necesario acudir antes que al juicio de amparo o previamente al juicio de amparo, acudir a los medios ordinarios de defensa. Y la razón, pues es lógica. Lo que se está tratando de proteger de manera inmediata, ¿sí?, pues son valores, son derechos fundamentales que están previstos obviamente y protegidos de manera directa en la Constitución. Entonces, por esa razón, pues en estos casos no podríamos exigir el agotamiento previo de recursos antes de acudir al juicio de amparo. Un ejemplo de ellos, pues la misma ley de amparo los establece. Cuando se traten de hacer o de reclamar actos que intenten privar de la libertad fuera de procedimiento, ¿sí?, incluso dentro de procedimiento judicial, como podría ser un auto de vinculación a proceso, una orden de aprehensión, y actos fuera de procedimiento judicial, pues podrían ser como la incomunicación, ¿sí?, algún tipo de acto que afecte la integridad física del quejoso sin seguir este procedimiento judicial. Incluso hablando de actos dentro del procedimiento judicial, también sería un supuesto de excepción a la definitividad cuando ese acto conlleve la negativa, ¿sí?, a poner en libertad a algún inculpado. En ese sentido, si se fijan, pese a que el acto conlleva efectos negativos, lo cierto es que la consecuencia es que en todo caso el inculpado, podríamos decirlo así, siga privado de su libertad. Entonces, no solo
a través de actos positivos, sino a través de actos negativos que puedan o que impliquen esta privación de la libertad, también sería un supuesto de excepción al principio de definitividad. Cabe hacer mención que la propia ley de amparo establece que este principio o esta excepción, al principio de definitividad no operará respecto de sentencias definitivas dictadas en un procedimiento o en un proceso penal. En este caso, pese a que esta sentencia conlleve la privación de la libertad del inculpado o sentenciado, tendrán que agotar la definitividad, puesto que hasta que agoten este recurso, ahora sí será procedente el juicio de amparo directo en contra de esta sentencia que tiene ya la calidad de definitiva. Otro supuesto que se actualiza como una excepción al principio de definitividad se da cuando se reclaman a través del amparo violaciones directas a un precepto constitucional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en esa vía, en ese juicio de amparo, lo que se va a reclamar es esa violación directa a la Constitución, sin necesidad de acudir al análisis de alguna otra legislación, ¿sí? Esto es, que el acto que se reclama por sí mismo es violatorio, ¿sí?, de los derechos fundamentales previstos en la Constitución. Un ejemplo de ello es el derecho de petición. Cuando se acude a reclamar el derecho de petición, si se fijan, basta con que se cite la afectación o se evidencie la afectación al octavo constitucional. En ese supuesto, no es necesario acudir a otra legislación, sino que simplemente, ¿sí?, la violación se da por no respetar el contenido de este artículo constitucional. En este ejemplo es cuando se habla de una violación directa a la Constitución. Y en este caso se actualizará otra excepción más al principio de definitividad, ¿sí? Quiero hacer la recomendación, ¿sí?, que cuando se va a plantear una violación directa a la Constitución, no se plantee en la misma demanda o de manera simultánea violaciones a las normas, ¿sí?, a las leyes ordinarias, porque de lo contrario existen diversos criterios donde se establece que el juicio será improcedente porque debían de agotar los medios ordinarios de defensa al plantear de manera simultánea violaciones directas y violaciones a las leyes ordinarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente no se satisface o no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Entonces, lo recomendable es que si se va a acudir al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, bajo este supuesto, entonces únicamente se harán valer violaciones directas a la Constitución. Asimismo, quiero hacer mención y quiero hacer la acotación que también ya se ha establecido criterios jurisprudenciales donde se habla de la retroactividad de las normas, ¿sí? Efectivamente, cuando se impugna una retroactividad sobre la aplicación retroactiva de una norma, ya hay criterios donde se ha establecido que en este caso no se puede considerar como una violación directa a la Constitución, sino que la aplicación retroactiva de la ley nada más conlleva una situación de mera legalidad, y como consecuencia, en este supuesto, cuando se impugna la aplicación retroactiva de la norma, no se estará en esa excepción al principio de definitividad. El siguiente supuesto, que también es una excepción al principio de definitividad, es cuando se configura o cuando se acude al juicio de amparo en la calidad de tercero extraño a juicio, ¿sí? Muy bien, me explico. Como ustedes saben, el juicio de amparo indirecto, incluso en la ley de amparo, está normado de manera categórica la posibilidad de acudir al amparo indirecto cuando el sujeto o el quejoso
se considere que es ajeno a ese juicio o a ese procedimiento jurisdiccional, pero en ese procedimiento se emiten determinados actos que afectan a su esfera, ¿sí? Y en este supuesto no será necesario agotar el principio de definitividad, ¿sí? Quiero hacer mención que, como ustedes ya saben, esta figura de tercero extraño se clasifica en dos supuestos, ¿sí? Tercero extraño a juicio en estricto sentido y tercero extraño a juicio por equiparación. Solo a manera de comentario y de recordatorio, el tercero extraño en estricto sentido es aquel sujeto, ¿sí?, que no figura ni figurará como parte jamás en un procedimiento de donde emana el acto que le afecta. Sin embargo, acude al juicio de amparo precisamente porque al no ser parte ni va a ser parte en ese juicio de ese procedimiento jurisdiccional, están emanando actos que afectan a su esfera. Por eso es que se le llama tercero extraño en estricto sentido. Por eso, por el simple hecho de que no pertenece ni pertenecerá ni será parte procesal en ese juicio de donde emana el acto que reclama. Asimismo, existe lo que es la figura de tercero extraño por equiparación. Y esta figura, a diferencia de la de tercero extraño en estricto sentido, el tercero extraño por equiparación, ¿sí?, es o le recae esa calidad al sujeto, al quejoso, que sí figuró, o sea, esto es, sí es parte procesal, o sí fue parte procesal dentro de un procedimiento jurisdiccional. Sin embargo, lo que viene reclamando en el juicio de amparo indirecto no es solamente que esos actos emanados de ese juicio le afecten, sino que en realidad lo que le afecta es que no fue emplazado al juicio, pese a que fue parte, ¿sí? En consecuencia, pues no fue oído y vencido, o bien fue emplazado, pero fue emplazado de manera incorrecta. Así es que en este caso de tercero extraño por equiparación, la litis en el amparo indirecto se centrará precisamente en su emplazamiento, ¿sí? Y como consecuencia, bueno, pues los actos que se vayan generando y que le afecten su esfera jurídica. Es de ahí la diferencia entre tercero extraño en sentido estricto y tercero extraño por equiparación. Sin embargo, en estos dos supuestos, basta que el quejoso acuda en esa calidad, tercero extraño, en cualquiera de estas dos clasificaciones, y no esté obligado a agotar el principio de definitividad. Asimismo, quiero hacer mención, quiero hacer la acotación final de que en el caso del tercero extraño por equiparación, ¿sí?, si se advierte de constancias que éste en realidad compareció al juicio y sí tuvo la oportunidad de defenderse, en consecuencia, el amparo será improcedente al quedar desvirtuada la calidad de tercero extraño por equiparación. Ya esto se ha determinado en jurisprudencia y como consecuencia de ello lo recomendable es que si ya se acudió al juicio y ya compareció, pues ya no buscar la instancia constitucional bajo esta óptica o bajo este carácter de tercero extraño por equiparación. El siguiente caso de excepción al principio de definitividad se da cuando la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa, ¿sí?, esté sujeta a una interpretación adicional, o bien el fundamento que regula la procedencia del recurso sea insuficiente. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente no se estará con la exigencia de agotar este recurso si este recurso en la ley que lo regula, pues esa procedencia es oscura, así de sencillo. Esto es que necesita una interpretación adicional el quejoso para saber o para entender la procedencia de ese recurso,
o bien, pese a que esté regulada y sea clara, no esté suficientemente regulado ese recurso. En consecuencia, en este supuesto y por obvias razones, no se le podrá exigir al quejoso que acuda o que agote estos medios ordinarios de defensa ante la deficiencia legislativa que regula la procedencia del mismo, ¿sí? También quiero comentar en este supuesto de excepción que lo recomendable es ilustrar al juez de distrito. Lo cierto es que los jueces de distrito, bueno, pues tienen mucho conocimiento en las materias del derecho, pero lo cierto es que también conviene, por cuestión de técnica, ¿sí?, de técnica en el amparo, de técnica jurídica, hacerle del conocimiento al juez en un capítulo especial o en unos renglones, ¿sí?, de manera destacada, plasmar en la demanda cuáles son los motivos por los cuales se considera que la ley es insuficiente o es deficiente y no regula adecuadamente la procedencia del medio ordinario de defensa, tomando en consideración que obviamente al juez pues se le apoyará o al menos se le darán algunas bases para que pueda entender que está posicionado en ese supuesto. Eso es el consejo que se podría dar para efecto de redactar la demanda de amparo y quede de manera más completa e integral cuando se instaure esta acción constitucional. Además, otro supuesto en el que se configura una excepción al principio de definitividad se da cuando el acto reclamado tenga que ver con controversias o acciones de menores de edad e incapaces, o bien también estén relacionados con situaciones del estado civil o afecten al orden y a la estabilidad de la familia. En este caso, por obvias razones y en razón de la naturaleza de los derechos y la amplia protección que se tienen con estos derechos, pues la intención es no obligar a los quejosos a que agoten el principio de definitividad, dada la trascendencia y sobre todo la intención de que se conozca de manera directa sin que exista de intermediario un recurso, ¿sí?, sobre la tutela de este tipo de derechos. Entonces, en este caso, también nos encontraríamos en una excepción al principio de definitividad y no sería necesario agotar estos recursos antes de acudir a la vía del juicio de amparo indirecto. Quiero hacer nada más mención que existe una jurisprudencia muy particular donde nos establece que adicionalmente, en casos de que tampoco la legislación establezca la suspensión del acto cuando se estén afectando derechos de menores, también adicionalmente vamos a estar en un supuesto de excepción. Y esto lo estableció la primera sala en la jurisprudencia 77, diagonal 2013 de la 10ª época. Otra excepción al principio de definitividad se actualiza cuando el recurso o medio ordinario de defensa se encuentra previsto en un reglamento, ¿sí?, pero la ley que rige la materia del acto no contempla este recurso o medio ordinario de defensa. Entonces, quiere decir que este recurso únicamente estará regulado por el reglamento y no así por la ley que rige al acto. ¿Cuál es la razón por la cual en este supuesto se da esta excepción? Pues por el simple hecho de que impera aquí el principio de legalidad y como ustedes saben, ningún reglamento puede estar por encima de la ley. Así es de que si el recurso se encuentra regulado por el reglamento, pero no por la ley, en consecuencia, bajo este principio o bajo la tutela del principio de legalidad y de jerarquía incluso de normas, pues no se exigirá al quejoso
que acuda o que deba de agotar este recurso previsto en el reglamento, pues precisamente se estaría afectando este principio constitucional de legalidad y de jerarquía de las normas. Quiero hacer mención, sí, que, bueno, este supuesto de excepción opera para actos materialmente administrativos y no de naturaleza jurisdiccional. Es la acotación que se establece en la ley de amparo para efectos de esta excepción al principio de definitividad. Ahora, también quiero hacer mención o quiero hacer hincapié en que lo recomendable cuando se actualice este supuesto es, insisto, hacer un capítulo o unas líneas de manera destacada en la demanda para efecto de evidenciar al juez de distrito que se está en ese supuesto. Entonces, bastaría con que en algunos párrafos se le dedicara a la demanda, donde se establecería o se darían las razones por las cuales no se agota el principio de definitividad, explicando o estableciendo los argumentos por los cuales en este supuesto o en ese supuesto el recurso o medio ordinario de defensa se está previsto en el reglamento, pero no está previsto en la ley. Así le daríamos bases al juez constitucional para que sobre esa partitura pues provea en relación a la procedencia de la demanda y en relación a la exigencia del principio de definitividad, dado que en este caso se estaría en una excepción. Y bueno, como comentario, quiero hacer mención que lo eficaz en realidad de este principio de definitividad no versa tanto en conocer o saber en qué consiste la definitividad, sino más bien lo interesante es conocer cuándo se actualizan estos supuestos de excepción, para cuando estemos ubicados en ese supuesto tengamos la certeza plena de que en todo caso no nos será exigible acudir a los medios ordinarios de defensa previo la interposición del juicio de amparo, y como consecuencia de ello también estaremos evitando precisamente que nos desechen demandas por no agotar el principio de definitividad o bien nos declaren improcedente el juicio por esta misma razón. Bueno, como ya lo expliqué en los diversos supuestos, estos son algunos casos de excepción que están previstos específicamente en la ley de amparo como excepciones al principio de definitividad. Sin embargo, quiero hacer la acotación que jurisprudencialmente existen muchísimos más supuestos como una excepción a estos principios. Sin embargo, son muy categóricos y estos se encuentran normados por diversos criterios jurisprudenciales. Sin embargo, bueno, dejaré algún material que les será de utilidad, el cual incluso lo estaremos publicando en nuestras redes sociales o a través de los diversos grupos de WhatsApp, donde les enviaré algunos criterios jurisprudenciales adicionales precisamente a estos supuestos de excepciones al principio de definitividad. El primero, lo que es recomendable también para controlar este principio de definitividad es acudir a la ley que regula el acto reclamado, donde se encuentran normados los recursos o la procedencia de estos medios ordinarios, a efecto de verificar si estos medios ordinarios de defensa son optativos o no. Esto es, si el propio legislador establece la posibilidad de que se acuda o no al recurso o medio ordinario de defensa. De ahí la optatividad del recurso. Un ejemplo de lo que estoy comentando es precisamente el recurso de revisión
previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. En esta norma, lo pongo como un ejemplo, ¿sí? En esta norma establece este medio ordinario de defensa, el recurso de revisión, pero a su vez el legislador da la opción o la potestad de elección de agotarlo o no agotarlo. Este es un ejemplo del cual les comento para efectos de que ustedes precisamente verifiquen esa optatividad del recurso y como consecuencia de ello sepan si tienen esa obligación o no de agotar el medio ordinario de defensa. El segundo consejo es que si en su caso ya se interpuso un medio ordinario de defensa, pero a pesar de que se esté en el supuesto de excepción o con posterioridad a ello, se dan cuenta que están en el supuesto de excepción, lo recomendable es que se siga ya la vía o ese recurso ordinario que se interpuso, ¿sí? Esto para efecto de que ya hasta en tanto se agote, ahora sí puedan acudir al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque va a pasar, pueden ocurrir algunas situaciones no favorables si en su momento se pudieran desistir o acudieran al juicio de amparo. Pues de entrada les comentaría que existiría mucha probabilidad de que incluso a lo mejor hasta su demanda fuera extemporánea, dado que ya transcurrió un lapso considerable hasta el momento en que se dieron cuenta que estaban en un supuesto de excepción. Entonces lo más viable y lo jurídicamente correcto es que sigan la consecución de ese recurso, agoten y si aún en esa instancia ordinaria no les es favorable la determinación, entonces ahora sí acudan al juicio de amparo. Esa sería la segunda recomendación. La tercera recomendación es no intenten el recurso ordinario de defensa y el juicio de amparo de manera paralela. ¿Por qué? Porque si ustedes acuden al recurso ordinario, pero a su vez también acuden al juicio constitucional, corren un gran riesgo de que alguno de los dos vaya a ser improcedente, porque existen litigios paralelos donde precisamente el objeto de análisis es lo mismo y en consecuencia corren el riesgo de actualizar algún motivo de improcedencia, sobre todo en el juicio de amparo, cuando se advierta esta situación del informe justificado. En consecuencia, estas serían las recomendaciones relacionadas con el principio de definitividad de la sentencia. Y bueno, me despido en esta otra ocasión y les envío un saludo, no sin antes pedirles o hacerles la recomendación que nos sigan en nuestras redes sociales y se unan a la comunidad de aprendizaje Neuronas, en la cual estaremos precisamente generando diverso contenido a través de este tipo de cápsulas, a través de algunas recomendaciones jurídicas, a través de algunos tips, o bien incluso realizando algunos eventos como cursos, conferencias, presentaciones del libro y cualquier evento que sirva para el aprendizaje real, dinámico y eficaz en la materia jurídica. Muchas gracias y los invito a darle un me gusta, activen la campanita y síganos en nuestras redes sociales que se estarán publicando aquí abajo. Hasta pronto.